Alice se preparó otra taza de café y volvió a la mesa donde estaban las copias de los documentos. Hoy quería verlos todos. Cuando terminó de estudiar los papeles, la mujer sonrió satisfecha. Bueno, parece que todo está en orden. Mañana será el gran día. Suspirando, Alice se hundió en sus recuerdos. Hacía solo 7 meses era, como ella pensaba, una mujer feliz y una esposa amada. Pero entonces sobrevino la tragedia. Alice estuvo a punto de morir en un incendio que se produjo en la casa de campo de ella y su marido. Lo único que la salvó fue que estaba despierta. Eran ya las 2 de la madrugada y seguía dando vueltas en la cama sin dormir. ¿Cómo he podido olvidarme? ¿Cómo he podido olvidarme de comprar mis pastillas?, pensó Alice. El hecho era que la mujer había estado teniendo problemas para dormir últimamente y estaba casi constantemente tomando pastillas para dormir. Después de tomar somníferos, Alice normalmente dormía de 8 a 9 horas. Esa noche de repente sintió un fuerte olor a quemado. Alice se asustó, salió del dormitorio, se dirigió a las escaleras y vio que el fuego ya ardía en la planta baja de la casa. Presa del pánico, la mujer telefoneó rápidamente a su marido y a los servicios de emergencia. Simón no contestó. Estaba en uno de los locales nocturnos de la familia y no pudo oír la llamada. Pero los socorristas reaccionaron con rapidez. Alice acababa de empezar a hacer una cuerda de sábanas para salir por el balcón del primer piso cuando llegaron. Todos los servicios solían responder muy rápido a las llamadas a la rica casa de campo. Así que la mujer solo se llevó un pequeño susto. Pero aún así fue hospitalizada durante unos días para examinarla y ayudarla a superar los efectos del shock. El marido, Simon, corrió al hospital por la mañana temprano con un enorme ramo de flores. «Oh cariño, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo he podido estar sin ti? Casi pierdo la cabeza cuando me enteré. Vine corriendo, pero no me dejaron entrar hasta que te despertaste». Simon estaba muy preocupado. Alice incluso se alegró un poco por la reacción de su marido. Los últimos años no habían sido fáciles en su relación. En primer lugar, Alice no podía quedarse embarazada y, después de todo, llevaban 10 años casados y ambos tenían más de 30 años. En segundo lugar, había constantes desacuerdos en la familia a causa del trabajo. Alice y Simon eran propietarios de 3 clubes nocturnos. Eran los establecimientos más de moda de su ciudad. De diseño supermoderno y sonido caro. Los clubes invitaban regularmente a famosos, organizaban conciertos y sesiones de DJ. El dinero para desarrollar el negocio lo puso inicialmente Alice. Su padre murió cuando la chica tenía 16 años. Dejó a su hija un sólido capital. La madre dio a Alice la mitad de su parte de la herencia. Ella era aún muy joven. Unos años más tarde se casó con un exitoso hombre de negocios. Y se fue a vivir con él a otra ciudad. Alice abrió primero un pequeño bar con música en directo. Al conocer a Simon, la chica quedó conquistada por su inteligencia y energía. Simon no tenía mucho dinero, pero sí un gran sentido de los negocios. Durante sus años juntos abrieron 3 prósperos clubes. Solo que a Simon siempre le faltaba dinero. Alice, te lo dije porque duermes sola en esa casa. Hay un piso en la ciudad. Me encanta la naturaleza, ya lo sabes, sonrió Alice. ¿Qué tiene de malo la casa? Está muy mal. Y de todas formas, porque hubo un incendio. Hay que reparar la planta baja, pero no es nada malo. Creo que ha sido un cortocircuito. Averiguaré más. Muy bien, amor, descansa un poco, yo me voy. Y Simon besó tiernamente a su mujer. Al segundo día Alice estaba cansada de estar en el hospital. Se sentía bien. Y quería volver a casa y trabajar lo antes posible. Estaba acostumbrada a meterse de lleno en el trabajo de los clubes.
La mujer convenció al médico que la atendía para que la dejara marchar bajo su propia responsabilidad. Decidió no llamar a su marido. Voy a descansar un poco y luego le daré una sorpresa a Simon. Prepararé una cena romántica, pensó. En casa Alice se tumbó en la bañera durante un buen rato, y luego se tumbó felizmente en su cómoda cama favorita y ni siquiera se dio cuenta de cómo se había quedado dormida. Se despertó al oír la voz de su marido desde el salón. Oh, Simon ya está en casa, la sorpresa no funcionará, pensó Alice. Pero entonces oyó también la voz de una mujer. Se sorprendió al darse cuenta de que Simón estaba hablando con su amiga Margarita. Margot había sido una bailarina famosa en su ciudad. Ahora ya no bailaba, pero estaba a cargo de las otras bailarinas. Alicia invitaba a menudo a Margot Ballet a sus clubes nocturnos y con el tiempo, Margarita y ella se hicieron muy buenas amigas. Margarita, temperamental y luminosa, con lujosos rizos negros, enormes ojos gitanos y gracia felina, tenía un encanto increíble. Alicia se preguntaba a menudo por qué su amiga no se casaba, porque no le faltaban admiradores. Y con su primer marido Margot se separó hace 14 años, un par de años después del nacimiento de su hijo. Alice estaba a punto de levantarse y salir al salón cuando, de repente, oyó la voz de Margot. Bueno, sigo sin entenderlo, ¿cómo has podido meter la pata hasta el fondo? Creía que habías dicho que estaría dormida a las 2 de la mañana. ¿Cómo voy a saberlo, Margot? Dijo Simon enfadado. Yo mismo estoy sorprendido. Estoy harto de esa idiota con sus principios idiotas. Estoy harta de ella, dijo Margot. Cariño, sírveme un whisky con hielo. Hoy he estado muy nerviosa. Menos mal que está en el hospital. No tengo energía para sonreírle y hablarle del embarazo y de cómo concebir. Oh, estoy tan harta de que haga eso. No sabía que Alice fuera tan pegajosa. ¿Por qué querrías tener hijos con ella cuando tienes a una mujer hermosa como yo? Vamos, besa a tu niña. Dijo Margot. Alice se tumbó bajo la manta y sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. No podía creer lo que estaba oyendo. Tal vez se había quedado dormida y esto no era más que una pesadilla. La mujer le pellizcó el brazo. No, todo esto era real. Su marido y su amiga querían que ardiera en el fuego. ¿Cómo podía ser? Qué enfermo y repugnante. Creo que quieren hacerle algo malo. Alice oyó de nuevo la voz de su marido. Bien, no hay necesidad de alterarse. Es solo un pequeño hipo. Pero de todas formas el lagarto no se detendrá ante nada, así que Elise no tardará mucho en irse. Quizás se la lleve justo fuera del hospital. Entonces podría pasar la noche en tu casa. No, Margot, vamos. No te olvides de tener cuidado. Debe haber tiempo entre los dos intentos. Sí, y entonces tú y yo tendremos un poco de decoro. Después de todo, seré un viudo inconsolable. Sí, tienes razón como siempre. Pero está bien, puedo esperar. Alice se quedó paralizada de miedo. Se dio cuenta de que su marido había hecho un trato con el lagarto, el capo de la droga local. Resulta que habían acordado quitar de en medio a Alice para que pudiera vender sustancias ilegales en sus clubes nocturnos. Y para hacerlo de forma física. El incendio de la casa de campo no fue un accidente. Si Alice hubiera tomado sus somníferos ese día, hoy sería su funeral. Alice sabía que el lagarto era un hombre horrible sobre el que corrían terribles rumores en la ciudad. Y si decidía matarla, entonces ya estaba muerta. ¿Qué hacer? ¿Cómo escapar? La mente de Alice iba a toda velocidad. No podía pensar en nada, pero se dio cuenta de una cosa. No podía decir que había oído hablar a Simon y Marguerite. Si no, no le quedaría mucho tiempo de vida. Decidió fingir que dormía hasta el último momento. Afortunadamente Simon entró solo en el dormitorio. Voy a cambiarme de camisa, le dijo a Margot.
Al ver a su supuesta esposa dormida en la cama, el hombre retrocedió y regresó al salón. Con señas le indicó a Marguerite que Alice estaba en el dormitorio y que debía marcharse inmediatamente. Media hora más tarde, Alice fingió despertarse. Durante este tiempo decidió lo que debía hacer. Bajo ningún concepto fingir que sabía nada e ir a casa de su madre y su padrastro. Allí buscaría ayuda. Simon Esach, ¿estás en casa?, llamó a su marido. Sí, amor. Simón apareció inmediatamente en el umbral del dormitorio. Alice pensó que él estaba observando su cara cuidadosamente. Pero el rostro de Alice estaba completamente sereno. ¿Quién sabía lo que le había costado? He dormido muy bien, pero todavía estoy muy débil, se quejó Alice. Entonces, ¿por qué te escapaste del hospital? Simon sonrió. No quiero estar allí. Me aburro allí. Estoy pensando en ir a casa de mi madre para cambiar de aires. Vayamos juntos un par de días. Una sombra de desagrado se deslizó por el rostro de Simon. Necesitaba que Alice se quedara aquí en la ciudad. Bueno, no sé. Mira tu estado de salud. Pero definitivamente no voy a ir. Hay mucho trabajo que hacer. Bueno, estaré por mi cuenta. Solo por un tiempo. No te importa, ¿verdad? No, por supuesto que no, a menos que sea por un ratito, cariño. Simon se inclinó y besó a su esposa. Alice casi vomita por sus besos y su hipocresía, pero no lo demostró. Cuando Alice llegó a casa de su madre y su padrastro y les contó todo, se quedaron horrorizados. Mamá, a quien Simon siempre le había caído bien, no podía creer su mezquindad y doblez. Pero el padrastro, Semyon, un hombre con mucha experiencia de la vida, dijo: Bueno, Alicia, tu Simón siempre resultó ser un hombre con doble fondo. Y Margarita siempre rondaba a tu familia, siempre venía a tu casa. Hace un tiempo intentó ponerme ojitos, pero se dio cuenta de que no era yo. No dije nada para no molestaros a ti y a mamá. Ojalá hubieras dicho algo entonces, Semyon, sonrió Alice con tristeza. Y ahora tengo una verdadera serpiente en el pecho. No puedo creer que pueda odiarme tanto y quererme muerta. Alice lloró. Sí, ahora tenemos que pensar en cómo mantenerte a salvo. Ese lagarto da miedo. Te encontrará en todas partes, puede que incluso en el extranjero. No sé lo largos que son sus brazos, pero no quiero correr riesgos. Hagámoslo así. Una semana después, Alice y su madre se fueron a esquiar a la montaña. Unos días más tarde, la madre de Alice llamó a Simon para decirle que su mujer había desaparecido en las montañas. Había caído una pequeña avalancha y Alice se había metido en una pista peligrosa que entonces estaba cerrada. Lo más probable era que no hubiera forma de salvarla. Aún no han encontrado su cuerpo, pero sí sus gafas y su gorra. Simon, cuando se enteró de que estaba muerta, parecía estar en estado de shock. No podía creer que su amada esposa hubiera tenido un accidente. Al día siguiente el marido, supuestamente desconsolado, corrió a la montaña. La horrible historia fue confirmada por el personal del complejo. Semyon se puso de acuerdo con todos de antemano, por lo que la desaparición de Alice se escenificó de forma competente. De hecho, desde el complejo Alice fue directamente a la capital. En una ciudad enorme donde casi no había conocidos, era fácil perderse. Por si acaso, la mujer intentaba salir menos a menudo. Se cortó su larga melena rubia y se la tiñó de castaño oscuro. La madre Alice también desempeñó su papel con diligencia. Incluso viajó a su ciudad natal y recogió fotos y algunos objetos personales de su hija. Simon recibió a su suegra con los brazos abiertos y siguió fingiendo ser un viudo desconsolado. En realidad, estaba celebrando la victoria. En los 3 clubes había hecho un gran negocio con el tráfico de sustancias ilegales. El dinero entraba a raudales. Margot también lo celebraba, porque Simon la había colmado de regalos caros.
Abrigos de piel, joyas exclusivas, un lujoso coche nuevo. La pareja ya estaba haciendo planes para abrir clubes en la región vecina. Simon solo esperaba a que se estableciera la plena propiedad de todos los clubes, debido a la muerte de su odiada esposa. Pronto Alice podría ser reconocida como muerta y entonces él pondría sus zarpas sobre todo el negocio y todas sus propiedades. Solo que aún no sabía qué decepción le esperaba en el futuro. El padrastro de Alice descubrió que la banda de los lagartos ya se estaba desarrollando en los órganos. Todos los policías locales habían sido comprados por él, pero los descarados criminales se habían interesado recientemente por la capital. Semyon llevó a Alice a conocer a un oficial de policía de alto rango. Alice y el policía John se reunieron en una cafetería anodina tomando un café. El hombre fuerte de ojos tristes y atentos inspiraba confianza a primera vista. Alice sabía por su padrastro que la mujer de John había muerto hacía 5 años. Y desde entonces había estado retraído. Probablemente por eso tiene los ojos tan tristes, pensó la mujer. Alice, tu padrastro me ha hablado un poco de ti. ¿Qué canalla es tu marido? He visto de todo en mis años de servicio, pero ni siquiera yo me siento cómoda. ¿Qué crees que se puede hacer en mi situación? Preguntó Alice. No puedo esconderme para siempre. Claro que no puedes. Sí, y debes ser castigado. Nuestros chicos están trabajando en la banda de lagartos ahora mismo. Pero apenas hay pruebas. Vamos a infiltrar a nuestra gente en sus clubes, en las autoridades locales y en la propia banda criminal. Espero que en 6 meses como mucho tu marido, el lagarto y Margarita estén entre rejas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Alguna información? Sí, nos viene bien cualquier información sobre sus clubes. Empezando por un plano. Alicia empezó a hablar. Ella y John se reunieron muchas veces más. Primero por negocios y luego solo por diversión. Alice no se dio cuenta de lo cercano y querido que se había vuelto John para ella. Pensó que nunca volvería a confiar en ningún hombre después de la traición de Simon. Pero con John, su corazón se descongeló. 6 meses más tarde, tal como John había prometido, Alice entró en su oficina en uno de los clubes. La policía ya estaba allí, y Simon estaba encorvado en una silla. Tenía las manos esposadas. Alice ya no corría peligro en su ciudad natal. El lagarto y todos los líderes de su banda habían sido detenidos al mismo tiempo que Simon. Y las pruebas contra todos ellos eran abrumadoras. Cuando Simon vio a su mujer, se puso blanco y empezó a tragar saliva. Tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que no pienses que soy un fantasma, rió Alice con ironía. Se sentía irresistible con un elegante vestido blanco, zapatos de tacón de aguja y el pelo maravillosamente peinado, al que ya había devuelto su color claro natural. Alice se acercó a su marido, se inclinó y le miró a los ojos. ¿Qué, me has enterrado pronto, maridito? ¿Cómo? Como yo misma me fui a las montañas y allí. No creo que seas el más listo, Alice se encogió de hombros. Se apartó de Simon. Ya no le interesaba. Llévate a este. John agitó la mano. Por supuesto, John también estaba hoy aquí, junto a Alice. Pero entonces Margot irrumpió en el despacho. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Simon? Dios mío, exclamó, mirando a Alice. ¿Eres tú? Sí, aquí estoy, querida amiga. Como puedes ver, vivito y coleando. ¿No te alegras? Alice fingió sorpresa. Margot se volvió hacia Simon. Ya te lo dije, no pudo ser tanta suerte que muriera sola. Algo iba mal. Margot, cállate. Esto está enfermo sin ti, murmuró Simon. ¿Estáis enfermos? Sabes que han pillado a mi hijo pequeño con sustancias ilegales, y solo tiene 16 años. Es un atleta, no bebe nada más fuerte que el té.
Sí, claro, Jon sonrió. No, no, todo es culpa tuya. Una furiosa Margot se abalanzó sobre Alice como una furia. Inmediatamente fue apresada por la policía. ¿Queréis hablar? Vamos fuera, dijo de repente Alice con calma. Salieron al pasillo. Todo está bien en la guerra, ¿verdad, amigo? Alice sonrió. Sí, ya sé que tu hijo es un chico bueno y sin complejos. Pero tuvo mala suerte con su madre. Con mis contactos en los órganos, meterlo en la cárcel no es un problema. Sin embargo, no quiero lastimar al niño. Ahora depende de ti. ¿Qué quieres de mí? Solo venganza, exclamó Margot entre lágrimas. Sí y no. Te quiero fuera del país. Para siempre. No puedo meterte en la cárcel, porque oficialmente no estás involucrada en los asuntos de tu marido. Pero no quiero volver a verte. Nunca. ¿Qué pasa con mi ballet? ¿Y la casa? Eso no me importa. Solo dejarán ir a tu hijo si ambos se van de aquí para siempre. Y date prisa con el equipaje. Alice se dirigió a la salida, dejando a Marguerite llorando y pensando en su destino. Jon ya esperaba a la mujer fuera. Bueno, se ha hecho justicia. Ahora no puedes temer nada. Ya no tienes nada que temer. Tu maridito y la lagartija caerán por muchos años, dijo Jon, abrazando suavemente a Alice. Sí, Jon, gracias, me has ayudado a castigar a esos bastardos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir dirigiendo el imperio de tu club?, preguntó Jon con una leve tristeza. No he terminado. Lo venderé todo. Después de todo, los clubes nocturnos no son lo mío. Pero me encantaría abrir un restaurante acogedor en la capital. Jon brillaba de felicidad. Cogió a Alice en brazos y la besó. ¿Y qué? Un restaurante es una gran idea. Y yo te ayudaré en todo. Recuerda que siempre estaré a tu lado. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.